Iglesia Cristiana Redimida de Dios presenta su programa Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar. Aprenda más de la palabra de Dios con nuestros estudios bíblicos e información acerca de los avances de nuestro ministerio. Comprometidos con la Verdad, bajo la dirección de los pastores Melvin Porras y Fanny Gutiérrez. Quédese con nosotros estos 30 minutos que serán de bendición para su vida. Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. ¿Qué tal, hermanos y amigos? Que el Señor nos bendiga. Un saludo muy cordial para todos y cada uno de los que nos están sintonizando. Les saluda un pastor y amigo, el pastor Melvin Porras. Este es su programa Comprometidos con la Verdad. Muy bien, queridos hermanos, vamos a entrar al estudio que nos corresponde para el día de hoy. Hemos venido estudiando la serie Los Profetas Mayores. Comenzamos con el profeta Isaías y ahorita nos encontramos estudiando el libro del profeta Jeremías. Luego estaremos con el profeta Ezequiel y el profeta Daniel. Con respecto al libro del profeta Jeremías, hemos mencionado algunos datos muy importantes con respecto a la vida del profeta Jeremías. Bueno, de todos los profetas o los libros proféticos, la parte personal, de alguna manera, ellos siempre la ocultaron o no fue para ellos de mayor relevancia. No así con el profeta Jeremías. Jeremías es uno de los profetas que se puede conocer mucho de su vida personal y de su ministerio profético. Entre 40 y 50 años de ministerio realizó Jeremías en el Antiguo Testamento. Desarrolló su ministerio en el reino de Judá. Allí varios reyes pasaron durante él estaba en el ministerio profético. Algunos datos muy importantes con respecto a el profeta Jeremías. Decíamos que Jeremías era del linaje del sacerdocio. En el capítulo 1, en el versículo 1, se dice que nació del linaje del sacerdote en Anastot, al norte de Jerusalén. Fue escogido para ser profeta antes que naciera. Eso nos dice el capítulo 1 y el versículo 5. Datos muy importantes con respecto a la vida del profeta Jeremías. Escogido para el oficio de profeta desde antes que él naciera. Luego, en el capítulo 1, en el versículo 6, se nos dice que el profeta fue llamado al oficio siendo de una edad muy joven, muy temprana. Algunos biblistas o exégetas bíblicos dicen que Jeremías tenía entre 19 y 20 años de edad. Así que él dice, soy un niño, Señor. Pero recordemos que para Dios la edad no es ningún impedimento. Dios lo que busca es obediencia, fidelidad en la vida de la persona que Él está llamando a su servicio. Fue comisionado con un mensaje específico. En el capítulo 1, versículos 9 y 10, dice el texto, y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Qué lindo y qué directo ese llamado. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Un ministerio, un llamado específico y claro.
Empezó su ministerio también durante el reinado de Josías. Recordemos que Josías inició su reinado a la edad de 8 años. 8 años de edad tenía Josías cuando comenzó a reinar. Y cuando Jeremías inicia su ministerio profético, ya el rey Josías tenía aproximadamente 22 años. Así que ambos eran jóvenes. Pero Josías fue uno de los que promovió un avivamiento, una restauración en el reino de Judá cuando se encontraron los rollos de la ley y ellos fueron renovados, restaurados. Hay un pasaje importante en el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, el versículo 25 en adelante, nos da todo ese dato. Algo muy importante también con respecto a la vida del profeta Jeremías es que le fue prohibido casarse y tener hijos. Eso está en el capítulo 16, el versículo 1 al versículo 4. Debido a los tiempos difíciles que estaba viviendo el pueblo de Dios y los tiempos que vendrían, que ellos serían llevados al cautiverio, Dios le prohíbe al profeta que se case y que tenga hijos. Otro dato es que nunca logró, y escuche esto, este dato importante, nunca logró convertir a ninguno. O sea que durante su ministerio profético, que duró entre 40 y 50 años, nunca nadie se convirtió con el mensaje del profeta. Yo no sé lo que están escuchando y están dedicados al ministerio de la predicación o en cualquier otra área. ¿Cuántos de nosotros habríamos soportado un ministerio de 40, de 50 años sin que una sola persona haya sido convertida? Estoy seguro que a nuestro alrededor nos criticarían y dirían que estamos, darían diferentes opiniones. Y dirían, ahí nadie se convierte porque el profeta o el pastor o el líder tiene esto y estos errores. O cualquier señalamiento. Un dato importante es que Jeremías, durante su ministerio profético, nadie, absolutamente nadie se convirtió. Al contrario, fue rechazado por su pueblo. Capítulo 11 del mismo libro, el versículo 18 al 21. Y luego el capítulo 12, el versículo 6. Fue aborrecido, rechazado por su pueblo, fue azotado, fue puesto en cepo, encarcelado y acusado de traidor. O sea que ahí cabe lo que decía el profeta Isaías. A lo dulce le llaman amargo. Mire el pecado cómo enceguece a la persona, cómo ciega a la persona el pecado, que no logra que el individuo mire su realidad y su condición, ni que valora las personas que han sido llamadas por Dios. Jeremías fue acusado de traidor porque no aplaudía el pecado, no apañaba el pecado, sino que lo señalaba. Recuerde, él tenía una comisión. Dios le había dicho, he aquí pongo mis palabras en tu boca. Debía de ser fiel al mensaje que Dios había puesto en su boca. Pero eso hizo que Jeremías se ganara el rechazo de su pueblo, aborrecido, azotado, encarcelado y hasta acusado de traidor. Su mensaje quebrantó su propio corazón. Si bien es cierto, ni una sola persona aceptó, reconoció el mensaje, pero él mismo fue quebrantado. Por eso que se ganó el seudónimo de el profeta llorón, porque él se sentía o él era quebrantado con el mensaje que Dios le había puesto en su boca para denunciar
anunciar y denunciar el pecado de la nación. Él predicaba con lágrimas. Aún en la puerta del templo se paraba y desde allí predicaba, llorando, porque sabía lo que le venía a su pueblo. Pero las personas no creyeron a ese anuncio, no escucharon ese mensaje y de alguna manera eso lo quebrantaba al profeta. Recuerde que cuando Jesús estuvo en esta tierra, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y unos decían Elías. Por alguna razón lo relacionaban con Elías. Otros decían Juan el Bautista. Por alguna razón lo relacionaban a Juan el Bautista. Pero otros decían Jeremías. Y por alguna razón lo relacionaban con Jeremías. Recordemos que Jesús también lloró cuando entró a Jerusalén. Lloró sobre ella y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como las gallinas junta a sus polluelos? Pero vosotros no habéis querido. Y con llanto Jesús predicó esas palabras. Jeremías predicaba con llanto, con lágrimas, pero nadie creyó a su anuncio. En el capítulo 20, versículo 9, hay un dato importante. Que Jeremías, durante su ministerio, él quiso renunciar. Quiero leer el capítulo 20, eso está en el capítulo 20 del mismo profeta, el versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Quiso renunciar en más de una ocasión, pero no pudo. Dios no se lo permitió. De alguna manera dice que era como un fuego que los quemaba. ¿Cuántos de nosotros también, queridos hermanos? Alguien me preguntaba justamente la tarde de ayer, estaba compartiendo texto con un pastor y hablábamos de la realidad que estamos viviendo en nuestro país y hasta dónde ha afectado las congregaciones, las membresías. Y me decía, pero no se ha desanimado, pastor. Me decía, ¿no ha querido tirar la toalla o colgar los guantes? Mi respuesta fue, nunca, nunca, nunca ha pasado eso por mi mente. Jamás he estado cavilando en dos pensamientos. Nunca ha sido tema de discusión internamente. Yo sé en quién he creído y yo sé quién me ha llamado. Así que yo animo a los hombres y mujeres que Dios nos ha llamado a servirle. Nunca, nunca, nunca renuncies. Jeremías quiso hacerlo, pero no pudo, porque la palabra era como un fuego por dentro que le quemaba y tuvo que continuar en el ministerio. Al final, Jeremías vio la destrucción de Jerusalén y el cautiverio en Babilonia, el cautiverio babilónico. Dice que el capitán de las fuerzas babilónicas le permitió quedarse en la tierra con un remanente que quedó. Luego ese remanente se fue a Egipto. Allí también iba Jeremías y según la tradición, Jeremías murió apedreado por el mismo remanente en Egipto. La tradición dice que fue apedreado por los del remanente que estaban en Egipto. Lo cierto que el ministerio del profeta Jeremías está lleno de experiencias difíciles, dolorosas, pero que al final es un ministerio exitoso, porque su éxito radica en la obediencia y su fidelidad al mensaje de Dios. Uno de los mensajes que sobresale es el que está en el capítulo 13, el versículo 1
al versículo 11. Entre sus profecías se destaca es un acto simbólico que aparece en el capítulo 13. Una parábola o un acto simbólico donde Dios anuncia su rechazo para con su pueblo. Miremos lo que dice el capítulo 13. Allí en el versículo 1 dice la palabra del Señor: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén, este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Note qué palabra más directa. Logro ver que la razón primaria por la que Dios manda ese mensaje es por la soberbia. Al profeta le dice: tómase ese cinto. Los cintos eran como un fajón. Ellos se lo enrollaban en la cintura, se ataban la túnica de esa manera. Habían unos que eran de cueros, pero Dios lo manda que tome un cinto de lino, que era muy caro para los tiempos del profeta Jeremías. Era un cinto de lino atado a su cintura, y dice el texto que no pase por agua. En otra traducción decía que no se lave. Y ahí andaba el profeta con ese cinto sucio por un buen tiempo, y quizá la gente le llamó la atención: qué sucio que anda el cinto, como que usted anda una camisa y ya está sucia, y la gente tiene que ver qué sucia anda esa camisa. Y el profeta decía: Dios, yo no lo puedo lavar. Dios me dijo que no lo lavara. Cuando ya estaba sucio, lo mandó a esconder, a enterrar, y después de un tiempo lo fue a sacar y ya estaba podrido. Y dice el Señor: así está la condición de mi pueblo. Y si usted nota desde el versículo, en el versículo 10, en el versículo 9, así ha dicho Jehová: así haré podrir la soberbia de Judá. El pecado que lo había llevado o que había desencadenado otros males era el pecado de la soberbia. Y cuando leía este pasaje, se me venía a la mente algunos pasajes del libro de Proverbios, libro de sabiduría, que habla de la soberbia. Dice en Proverbios 2:11, versículo 2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Cuando viene la soberbia, viene la deshonra. O sea que la soberbia nunca viene sola. Viene con otros males, pero también trae consecuencias. Mire el capítulo 13 de Proverbios, versículo 10. Ciertamente, la soberbia concebirá contienda.
Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces, cuando se habla de la soberbia, estamos hablando de esa altivez que hay en el espíritu, en el corazón de una persona, que se siente superior a los demás. Y la soberbia fue el pecado que llevó al pueblo de Judá a que sufrieran las consecuencias. Dice, no quisieron escuchar la voz de Dios. El Señor les dice, este pueblo es soberbio. Y en el versículo 10 dice, este pueblo malo no quiere oír mis palabras. Una persona soberbia no quiere escuchar a nadie. No escucha consejo. No escucha enseñanza. No escucha corrección. Porque para él, para ella, nadie sabe más que él. Nadie sabe más que ella. Es una persona soberbia, altiva. Y eso lo aborrece el Señor. Entonces, el pecado de la soberbia llevó al pueblo de Judá a que no quisieran escuchar la voz de Dios. El pecado de la soberbia también llevó al pueblo a que se guiara conforme le dictaba el corazón. Mire, ahí mismo en el capítulo 13 que estamos leyendo, en el versículo 12, en el versículo 10, este pueblo malo no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón. O sea que, ¿quién dicta al soberbio? Se guía por sus sentimientos, se guía por lo que le dicta el corazón. Y usted sabe lo que dice la palabra del Señor. Allí mismo en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, la Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. La Biblia dice que en Mateo capítulo 15, que el corazón es la guarida de todo mal. Jesús dice, porque de ahí salen los malos pensamientos, los hurtos, los adulterios, todo lo malo. Jesús dice, no es lo que entra, lo que contamina al hombre, sino lo que sale, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y viene y da toda una lista en el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo. Así que, queridos, el pueblo de Judá estaba sumergido en la soberbia. Y esa soberbia lo lleva a que tape sus oídos y no escuchen la voz de Dios. Esa soberbia los lleva a que sean guiados conforme le dictaba su corazón, que no era recto. La soberbia también los condujo a la idolatría, porque el mismo texto dice que van en pos de dioses ajenos para servirles. Entonces usted me dirá, bueno, yo soy soberbio, pero no soy idólatra. Caemos en la egolatría, porque la idolatría no solamente es adorar una imagen o adorar a un Dios fuera de el verdadero Dios. También muchas veces caemos en la egolatría. Nosotros nos endiosamos. Y ahí es donde el pueblo cayó en ese pecado. Y el resultado fue que ya no servían para nada. Le dice el Señor, así está este pueblo. Note lo que dice. Y para postrarse ante los dioses. Luego dice, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es buena, porque como el cinto se junta a los hombros del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, para alabanza y para honra, pero no escucharon. O sea, Dios lo escoge. El cinto simbolizaba el pacto, la alianza que había entre Dios y su pueblo. Pero así como ese cinto un día se pudrió y para nada servía, dice el Señor, así está este pueblo. No sirve para nada. Cuando uno ya se aleja de Dios, ¿qué puede servir de nuestra vida? Sin Dios, ¿qué somos? Sin Dios, no tenemos ni a dónde ir. ¿Qué somos nosotros sin Dios?
una persona sin Cristo. Y lo que me llama la atención, ya para ir concluyendo, me llama la atención algo muy importante, que esta exhortación Dios se la está dando a su pueblo. No está tratando con una nación pagana, no está tratando con personas que no conocían y nunca habían escuchado hablar de Dios. Al contrario, estaba hablando con el pueblo de la alianza, de donde eran los profetas, los patriarcas, los profetas, el culto, la adoración, de lo que va a hablar el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 9. Todos los privilegios que tuvo este pueblo. A ellos Dios se les reveló en el Sinaí, les dio los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas. Los patriarcas de allí eran, los profetas de allí eran, a quienes se les reveló cómo quería Dios la adoración, fue a ellos. Pero a ellos ahora se habían comportado como los peores. Por eso lo ilustra con esta parábola y le dice, ese cinto podrido, así está la condición de mi pueblo. Por su soberbia han caído en eso. Queridos, la soberbia no es ningún buen negocio hacer. No es bueno hacer negocio con la soberbia. Hay que ser humilde y escuchar que sea Dios quien nos dirija en nuestro diario caminar. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Me despido con el pensamiento: lo que hoy es un problema, si oras a Dios, mañana será un testimonio. Que el Señor nos bendiga. Amén.